Esto es La Opinión Hoy. ¿Qué tal? Es un gusto que nos acompañen. Durante un mitin de campaña celebrado en New Hampshire, Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia, condenó el tiroteo registrado en la escuela secundaria Apalachee en Winder, Georgia, donde murieron 4 personas. Mediante un comunicado en redes sociales, la Oficina de Investigaciones de Georgia dio a conocer que un sujeto fue detenido como presunto responsable de haberle quitado la vida a 4 personas y por herir a otras 9 en el colegio citado. Al respecto, la vicepresidenta de la Nación incluyó en el discurso que emitía a sus seguidores un mensaje sobre el violento incidente. You know, our hearts are with all the students, the teachers, and their families, of course. And we are grateful to the first responders and the law enforcement that were on the scene. But this is just a senseless tragedy on top of so many senseless tragedies. And it's just outrageous that every day in our country, in the United States of America, that parents have to send their children to school worried about whether or not their child will come home alive. It's senseless. It is, we've got to stop it. And we have to end this epidemic of gun violence in our country once and for all. You know, it doesn't have to be this way. It doesn't have to be this way. Tenemos que poner fin a la epidemia de violencia armada en nuestro país de una vez por todas. Nuestros niños están sentados en un aula donde deberían estar desarrollando el potencial que Dios les dio y una parte de su cerebro está preocupada por la posibilidad de que un tirador irrumpa en el aula. No tiene por qué ser así, expresó. Por su parte, el presidente Joe Biden, a través de un comunicado, reconoció su solidaridad para los familiares de las víctimas derivadas de estos acontecimientos. Mientras que Donald Trump, expresidente y candidato republicano a la presidencia, también se sumó a la condena a través de su red Truth Social. A lo largo de la presente administración federal, se han llevado a cabo múltiples campañas invitando a la ciudadanía a deshacerse de las armas de fuego. Acredite su portación. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Bienvenidos y bienvenidas a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y es momento de platicar con Clary Castro sobre las noticias del espectáculo, Clary. Y bueno, el tiempo ha llegado y al parecer se cumplió la condena de Yolanda Saldívar, quien, bueno, asesinó o se dice que asesinó a Selena y va a salir de la cárcel. ¿Cómo será que se reintegra a la sociedad después de todavía ser una figura tan emblemática al estar en un caso como este, Clary? A ver, lleva 30 años en prisión por el asesinato de Selena Quintanilla. Podría llegar a obtener la libertad condicional en el año 2025. Para mí este es un tema complejo porque la sociedad que ella dejó no es la misma hoy en día. Para empezar, los avances tecnológicos, las redes sociales, el internet como tal, ¿no? Tomando en cuenta ese cambio, pues obvio, es difícil. Y luego está el hecho de que la gente jamás va a olvidar que debido a sus acciones, Selena Quintanilla perdió la vida. Por eso es que a veces en este tipo de temas se suele decir que estás más seguro y protegido estando dentro de la cárcel, en este caso, que fuera. Porque fuera hay gente que es fanática que podría buscar hacer justicia por su propia mano. O sea, en el mundo, en la vida, existen personas así. Entonces, creo que su reinserción a la sociedad podría ser complicada. ¿Quién le va a dar una oportunidad laboral? ¿Quién va a confiar en que ella en efecto
ser perdonada, ¿me entiendes? O sea, son temas muy complicados, son aristas muy delicadas. La comunidad hispana al día de hoy sigue llorando la muerte de Selena, porque ves su música, ves sus videos y te preguntas y te cuestionas qué habría sido de la carrera de Selena si todavía estuviese viva, ¿entendés? O sea, todo lo que perdió, todo lo que se le arrebató. Habrá que ver cómo en un futuro se desarrolla, sobrevive, subsiste y justo todo esto que mencionas que puede hacer, cómo lo va sacando adelante, Clary. Clary, ahora me gustaría hablar rapidísimo sobre la Casa de los Famosos México 2. Al parecer, Adrián Marcelo sí se fue ya de esta casa, se sabe poco todavía, pero más allá de que esté ya fuera o no, la reacción de la gente y las marcas dejaron un impacto que ninguna otra Casa de los Famosos, ¿cierto? Mira, me parece muy triste lo que voy a decir porque también es injusto en alguna medida. Pero lamentablemente la Casa de los Famosos México segunda temporada va a pasar a la historia por ser la peor de todas las casas de los famosos. Porque la producción permitió que temas de violencia escalaran demasiado. Y luego, lo peor, para mí, lo peor de todo es que tenemos este discurso. El discurso es, no se puede justificar a través del humor la violencia, pero vaya que la producción ha justificado a través del rating la violencia. Porque la razón principal que se maneja actualmente sobre la salida de Adrián Marcelo no es porque Adrián Marcelo renunció, no es porque Adrián Marcelo dijo me quiero ir únicamente, es porque marcas como Unilever, como Class, como Helados Holanda, Rexona, es porque estas marcas decidieron abandonar el patrocinio. Y me dicen que la que puso un ultimátum y también hizo ya temblar los cimientos de este reality fue Coca-Cola. Entonces, ¿qué estamos? O sea, si las marcas no renuncian, Adrián Marcelo hubiese seguido ahí. Eso me están diciendo, esa es la lectura. ¿Cómo es posible que la producción haya permitido que se llegara hasta este punto cuando México es un país que vive en carne viva la violencia en contra de la mujer, que se vive una de las marchas más importantes y más grandes de Latinoamérica en México? ¿Cómo es posible? El problema de Adrián Marcelo es que él justifica todo lo que sale de su boca con que es broma, con que es humor negro. Pero es que no. Si solo tú te estás riendo del chiste, no es chistoso. Híjole, Clary, pues al menos, aunque no sea una gloria del público, aunque se perciba un poquito así, la verdad es que qué bueno que sale esta violencia de la televisión mexicana, qué bueno que vamos a dar el siguiente paso para esperar que ahora sí la Casa de los Famosos se vuelva en esa diversión que esperábamos de la vez pasada, de la edición pasada en México, y que todo agarre forma ahora sí, ¿no? Sí, ojalá, y también ojalá que Brigitte abra los ojos, porque creo que el Cuarto Mar, como estaba bien. Y creo que también esto es un indicativo de cómo cuando alguien, no sé, se deja embriagar de poder, como decías antes de que entráramos, puede perder el piso feo. Esperemos que cambie todo y que sea para el bien del equipo Mar y también para el bien, lo que ha pedido a gritos tantas semanas la gente que ve la Casa de los Famosos. Muchísimas gracias, Clary. No, a ti. Y desde aquí, que no sé si algún día lo va a escuchar, y igual no importa, pues decirle a Gala que no está sola. Y claro que no es solo un movimiento feminista, es más allá que eso, Es humanidad. Muchísimas gracias, Clary, y nos vemos en la próxima emisión de La Opinión Hoy. Hasta luego. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Carlos Millet. Yo le quiero comentar que no es fácil hallar noticias inspiradoras cuando se trata de los futbolistas profesionales y sus estratosféricos contratos que para muchos rayan en lo absurdo. Pues en medio de una notable crisis financiera que vive el Fútbol Club Barcelona desde hace ya varios años, un gesto ha enamorado a la afición del club azulgrana.
En medio de una rueda de prensa maratoniana, el presidente Joan Laporta reveló un detalle inesperado sobre Robert Lewandowski y que ha causado un gran revuelo. Resulta que el delantero polaco ofreció ajustar su contrato, esto para poder facilitar la inscripción de nuevos jugadores y cumplir con las normas salariales del club, es decir, ofreció reducir su sueldo para poder cumplir con estas normas. A pesar de que el club no aceptó su oferta, demostró una voluntad inquebrantable de ayudar al club en momentos difíciles. Esto lo destacó Laporta. El polaco es el jugador mejor pagado de la plantilla del Barcelona, con un contrato que ronda los 35 millones de dólares brutos esta temporada. Pero la verdad es que mostró su disposición a hacer sacrificios por el bien del equipo. La decisión de no ajustar el contrato dejó incluso a muchos directivos sorprendidos por la generosidad del jugador. Así que pulgar arriba para Robert Lewandowski. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto fue La Opinión Hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado en este día y recuerden darnos like, compartirnos, comentarnos y seguirnos la pista. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Edición de video, Ana Karen Alvarado. Rafael Cores es el productor ejecutivo.